Hay algo que os tengo que decir que de normal no digo, pero hoy os lo voy a tener que decir. O bueno, os lo digo más adelante. Empezamos vídeo y empezamos con una historia. De hecho es mi historia. Yo estudié en Bélgica. Estudié un doble grado en dos universidades diferentes, mientras trabajaba 6-7 empleos. Y no soy la única. Yo tengo una amiga muy cercana que también hacía más o menos lo mismo. Pero es que lo mío era que... Vamos a empezar con que me levantaba a las 5 de la mañana. Me iba a casa, me cambiaba tal y me dirigía a la universidad. Y ahí tenía que estar a las 6 porque trabajaba en la cafetería de la universidad donde vendía sándwiches y tal, y entonces tenía que llegar a las 6 para empezar a preparar los sándwiches. Y luego, o sea, a las 8 y media me parece, me iba a clase. Luego, cada hora y media teníamos un cuarto de hora de descanso. En ese cuarto de hora corría a la cafetería para vender galletas, café, tal, cosas. Luego volvía a clase y así. Luego, a la hora de comer, iba también a la cafetería a vender pasta, cosas así. Y luego, a veces, cuando, por ejemplo, tenía como una hora antes de que empezara otra clase o lo que sea, pues en esa hora aprovechaba para dar clases, porque en mi universidad teníamos para dar clases a compañeros y tal por 10 euros. O sea, ellos no te pagaban, sino que te firmaban un papel. La llevabas a la administración y ahí te hacían el pago. A las 8 por ahí me iba a casa. Trabajaba en el Domino's y luego a las 12 tenía una vecina que, by the way, nunca me ha pagado por el trabajo que le he hecho, pero bueno, esa señora trabajaba de noche. Yo cuidaba de su bebé, entonces a las 12 empezaba, ella salía y yo empezaba mi trabajo. De noche dormía, no dormía, me levantaba para darle de comer pero eso. Entonces a las 5 la señora llegaba a casa, 5 y media. De hecho, como llegaba a veces tarde, pues causaba que yo fuera tarde también en la universidad y a mí me regañaban por haber llegado tarde. Es que... Bueno. En fin, y yo claro, no decía, no, es que he llegado tarde porque la señora ha llegado tarde. Mi tía me ha enseñado una cosa: si tú cometes un error o llegas tarde o X o Y, no hay que dar excusas, simplemente pides disculpas y ya está, no lo repites. He ido así haciendo este ciclo como unos meses hasta que me echaron de la cafetería de la universidad porque llegaba siempre tarde. Y luego pues he ido cambiando trabajos. Por ejemplo, en vez de trabajar en la cafetería, pues empezaba a trabajar, por ejemplo, en un restaurante que se llama Wagamama, de Funambule. Cuando he vuelto a España hice un MBA en IT en Alcalá de Henares y yo vivo en Leganés, o sea, hacía casi 2 horas de tren para llegar a la universidad y luego volvía, y así todos los días. Es que me lo dices ahora, es que no, yo lo hacía, o sea, iba durante 1 año y medio y mientras estudiaba en Alcalá de Henares trabajaba para EY. Luego, cuando terminé el MBA, mientras seguía trabajando para EY, me saqué otro máster en marketing digital, un programa at Harvard y un otro programa at Cambridge. Y ahora os estoy sacando otra cosa. Todo esto es para deciros, si hay alguien que os va a hablar bien de las inteligencias, de cómo estudiar, de cómo ser eficiente con las cosas y cómo ser superwoman o superman, pues esa soy yo. Seguro que hay mucha más gente, o igual que yo, mejor. Yo os vengo a hablar de cómo estudiar mejor y cómo hacer cualquier cosa entendiéndote. Os voy a hablar desde mi perspectiva, de lo que sé, de lo que funciona y todo eso. Durante mucho tiempo lo que solía hacer para estudiar era repetir lo que ponía. De hecho, muchas veces lo repetía tanto. O sea, mi cabeza no estaba, mi mente no estaba en mí, estaba fuera, divagando, explorando, pero no estaba conmigo. Mi cabeza repetía lo que ponía, pero no lo... I couldn't grasp it, ¿sabes? Estudiaba repitiendo las cosas. O sea, en aquel entonces parecía funcionar un poco. De hecho, o sea, al leer y reescribir y tal, funcionan 2 sentidos, incluso 3. Entonces me parecía que lo que hacía era lógico y que tenía sentido, porque encima siempre sacaba buenas notas y todo. Luego aprendí lo de las inteligencias y ahí... O sea, mi mente pasó de odiar estudiar a adorar aprender. Ya no era tengo que estudiar, sino quiero aprender. Porque claro, o sea, para que entendáis eso también, lo del cambio de mentalidad y tal, yo es que, o sea, tengo una creencia y es que, o sea, yo creo que en el mundo hay como 5 poderes que los humanos podemos dominar. Está el poder del conocimiento, el poder de la influencia, el poder de los recursos, el poder de la creatividad y el poder de la salud. Algunos te ayudan a conseguir otros y luego esos otros te ayudan a conseguir otros.
porque si tú, por ejemplo, tienes el poder del conocimiento, puedes utilizarlo para hacer que los recursos sean más abundantes, y a lo mejor con el poder del conocimiento de la psicología humana puedes tener el poder de la influencia. Desde que he empezado a creer en esto, pues ya no veo las cosas igual, porque quiero ser poderosa. Entonces, si quiero el poder del conocimiento, quiero estudiar. Ya no tengo que estudiar, sino que quiero. De hecho, pude haber parado un cuarto de la ESO, que es cuando terminaba la educación obligatoria. ¿Qué quiero tener el poder del conocimiento? Porque para mí es la llave testa, como en Lock Key, la serie esa de las llaves. O sea, si tú tienes la llave de la cabeza, puedes entrar y guardar ahí todas las llaves. Si tienes el poder del conocimiento, puedes casi tener todos los otros poderes. Te recomiendo que te esfuerces por dominarlos todos o algunos, los que te interesen. Piénsalo así, es el cambio de la mentalidad que hace la diferencia, la verdad. Sé que a veces tenemos que estudiar cosas que no nos interesan y no nos apetece aprender nada al respecto, y no pasa nada. Tienes razón en pensar que eso no te interesa y no lo quieres aprender, porque tenemos diferentes inteligencias, diferentes intereses, diferentes gustos, diferente tal, cual y pascual, porque si no seríamos todos iguales. Y si fuéramos todos iguales, ¿por qué habría tantos de nosotros? Tienes razón, lo que pasa es que si cambiamos de mentalidad y pensamos que estamos adquiriendo o dominando el poder del conocimiento, en vez de pensar que estamos estudiando porque tenemos que estudiar, en ese mismo viaje está la parte de entrenar las neuronas, que son las células responsables de recibir esos estímulos externos y de conectar, o sea, de mandar señales a nuestros músculos y tal. Entonces, si las reforzamos con las buenas técnicas, con las técnicas de estudio que funcionan, si trabajamos nuestras inteligencias, nuestro tipo de inteligencia, que no tenemos uno, sino que podemos tener uno en realidad o varios. The point is, todo está en el cambio de mentalidad, ¿vale? Si tú estudias algo que no te interesa, míralo como un ejercicio para reforzar las conexiones entre las neuronas, que son las que hacen el ejercicio de pasar la información y de guardarla y todo eso. Que sabemos que los recuerdos se codifican mediante cambios físicos en nuestro cerebro, y la forma en la que se desarrolla tu cerebro viene determinada por tu genética y también por tu aprendizaje y tus experiencias. Entonces, cuando estudias algo que no te interesa, un truco aquí que os puede servir es que hagáis preguntas. O sea, haz preguntas para que la respuesta sea como una respuesta a algo que tú has preguntado y no simplemente información que se te da. Te lo digo y tú take it or leave it, ¿sabes? Recordamos lo de las inteligencias, pues hay un tío que se llama Howard Gardner que ha identificado hasta 8 tipos de inteligencia. Hay más gente que ha identificado otros tipos de inteligencias, incluso los desglosan mucho más. Está la musical, la interpersonal, intrapersonal, lingüística, visual, espacial, corporal, kinestésica, y me faltan 2, lógico-matemática y naturalista. Ahora, abro paréntesis. ¿Te das cuenta que hay gente que para aceptarte en un trabajo te hace un test lógico-matemático, o sea, desdeñando la posibilidad de reclutar a una persona que en realidad no tiene una inteligencia lógico-matemática? Y a veces ese trabajo ni siquiera requiere una inteligencia lógico-matemática. No obstante, sí que te hacen un examen de entrada, de estos que te hacen antes de la entrevista, unos exámenes lógico-matemáticos. Pero ¿qué pasa si no tengo ese tipo de inteligencia o lo tengo menos desarrollado? ¿Sabes? Hay otros test que se llaman los de IQ test, que miden tu inteligencia, que la mayoría de ellos o tienen test lógico-matemáticos o como mucho lingüísticos y tal, pero es que desdeñan del resto de tipos de inteligencias, y eso me parece fatal, porque luego la gente se compara con el score que les da su IQ test, sobre todo en Estados Unidos. A lo mejor yo tengo un tipo de inteligencia que es mucho superior al tuyo, pero justo hicimos un test que a ti te favorece y sacas mejor nota porque es tu tipo de inteligencia. Entonces no hay que compararse diciendo, sí, ese tipo, esa tía, ese no sé quién es mucho más inteligente que yo, no sé qué. No, porque a lo mejor o sea, tú no sabes qué tipo de inteligencias tiene esa persona, seguramente no sabrás cuáles son las tuyas tampoco, y porque si dices que esa persona es más inteligente que tú, entonces no sabes muy bien eso, y no pasa nada. La ignorancia a veces nos salva de muchas cosas y nos ayuda a tomar riesgo y tal. I'm derailing. No, a ver, ahora sabemos, y simplemente no hay que compararse con, compararnos, nos vamos a comparar siempre porque la sociedad nos ha
ha hecho así. Pero por lo menos esto que hemos llegado a que, o sea, hay gente con diferentes inteligencias, no tenemos que compararnos. Incluso si tú y yo tenemos la misma inteligencia, aún así yo creo que no sería justo compararse, porque a lo mejor yo sí sé cuál es mi tipo de inteligencia y he tenido la oportunidad de desarrollarlo mucho más y tú no, ¿sabes? Has seguido estudiando ingeniería cuando tú eres un artista at heart y no has desarrollado tu inteligencia musical, y yo soy música porque desde el principio he descubierto mi tipo de inteligencia y lo he desarrollado, ¿sabes? No sería justo compararse. With that being said, ¿cómo puedo saber cuál es mi tipo de inteligencia? Pues hay un ejercicio que se llama Ikigai. Se puede hacer ese ejercicio o simplemente reflexionar sobre lo que nos gusta, lo que se nos da bien, lo que hacemos con facilidad, que podemos hablar con familiares y amigos para ver qué opinan de nosotros, o podemos hacer un test que te dice cuál es tu tipo de inteligencia, porque hay test en los que pues haces diferentes ejercicios de cada tipo de inteligencia o simplemente te preguntan para saber qué es lo que se te da bien, qué es lo que te gusta hacer, qué está voilà. Entonces eso es como podrías saber cuál es tu tipo de inteligencia, o también se puede hacer con prueba y error. Ahora os voy a decir cómo estudiaríamos para un examen o lo que sea si tuviéramos un tipo de inteligencia u otro. Así que empecemos con el tipo de inteligencia musical. Si tienes inteligencia musical, se te va a dar bien estudiar usando música. Por ejemplo, puedes crear canciones con lo que intentas estudiar. Yo, por ejemplo, recuerdo, o sea, porque yo he estudiado en varios idiomas, recuerdo una definición, no se me olvida nunca, y la estudié como una canción, y es: acteur de production, c'est un moyen qu'on utilise pour créer des biens et services à partir d'un processus de production. Si haces una canción de algo que tienes que estudiar de memoria, como definiciones y cosas así, o fórmulas, a lo mejor se puede, yo qué sé, escuchar música mientras estudias, que también hace que tu cerebro conecte esa canción con lo que estás estudiando, preferiblemente sin letra. En mi caso, por ejemplo, yo no puedo estudiar algo en español y escuchar una canción en español, con letra en español. Si es que escucho canciones con letra, siempre intento que sea en un idioma diferente al que estoy utilizando para estudiar. Pero para que el cerebro haga una conexión entre lo que estás estudiando y la canción o tal, tiene que ser pues constante. O sea, si estoy estudiando un tema, pues un cantante para cada tema, ¿vale? O un músico para cada asignatura. Por ejemplo, estudio matemáticas con Bach, estudio lengua con Mozart, inglés con Beethoven, mecánica con Ludovico Einaudi. Y así tu cerebro conecta lo que es el cantante o compositor, el tipo de música o tal, con eso. Y luego cuando tienes examen, pues simplemente con recordar esa canción, ese músico, ese tal, te viene todo lo que has estudiado. Ah, cierto, lo que os iba a decir antes es que os suscribáis, porque es que a veces no es tan natural, entonces os lo voy a pedir. Darle al suscribirse, o sea, lo vais a ver en rojo, le dais un beso así para que se ponga en gris. Luego el me gusta va a estar sin colorear, quiero que lo coloreéis. Ahora vamos con la visual espacial. Podemos usar mapas mentales en vez de escribir el texto como tal en palabras y tal, o dibujos o lo que sea. Podemos usar flashcards, tarjetitas y tal. Podemos utilizar diferentes colores para diferentes asignaturas o diferentes temas, hacer esa conexión también con el color. De hecho, me contó una amiga que su madre usaba post-its de diferentes colores para cada asignatura y se lo llevaba al día del examen vacíos, simplemente esos colores. O sea, por ejemplo, si estudió matemáticas en un post-it rosa, pues se llevaba un post-it rosa vacío y simplemente ese color pues le ayudaba a recordar todo lo que habías escrito y estudiado con ese tipo de post-its. Y luego también se puede cambiar de espacio. Os cuento otra cosa que yo hacía cuando estudiaba en Bélgica, y es que intercambiaba habitaciones con mis compañeros y compañeras de piso, y ellos, o sea, también hacían lo mismo. O sea, la idea era, yo me iba a su habitación para estudiar, por ejemplo, matemáticas, estadísticas, lo que sea, y ella o él se venía a la mía para estudiar sus cosas. Entonces teníamos como 1, 2, 3 horas, y eso primero te pone un poco la presión de que tienes que concentrarte porque no tienes mucho tiempo y no es tu habitación y tal. Luego estás relacionando esa habitación con eso que estás estudiando, entonces también tu cerebro pues está como en scene, ¿sabes? Entonces si tú tienes el examen de estadísticas al día siguiente, te imaginas en esa habitación y te viene todo. Y tienes que haberlo estudiado más veces, no solo una vez, y solo haber estudiado estadísticas en esa habitación para que la relación y la conexión se cree efectivamente.
Ahora vamos con la lingüística. Puedes redactar lo que has entendido, resúmenes de esos temas en tus propias palabras y así se te queda mejor en la cabeza porque has usado tus propias palabras. Has entendido, has redactado o puedes explicárselo a otra persona. Preferiblemente si es una persona que no tiene nada que ver con lo que estás estudiando y una persona mayor o un niño. O sea, eso te obliga un poco a usar palabras muy simples y a simplificar los conceptos y todo eso de modo que incluso un niño lo pueda entender o una persona mayor lo pueda entender. Entonces eso también ayuda. O si no, también puedes unirte a un grupo de estudios con tus compañeros o lo que sea, en los que por ejemplo uno estudia un tema y el otro estudia otro tema y os explicáis temas y tal. Y así cuando a ti te toca por ejemplo estudiar el tema 2 pues ya lo sabes, y a la otra persona si le toca estudiar el tema 1 ya más o menos lo sabe porque se lo has explicado y se le hace más fácil estudiar ese tema. Si tienes la inteligencia lingüística también puedes estudiar cosas en diferentes idiomas para relacionar cada idioma a esa asignatura. Una cosa que si eres políglota como servidora puedes hacer también. Ahora vamos con la inteligencia lógico-matemática y ahí se pueden hacer como gráficos o cuadros, cosas así más visuales pero que a la vez más matemáticas o más lógicas, o patrones o conexiones o cosas así, más analíticas, más lógicas, más matemáticas. También se podrían crear juegos de mesa y jugarlos con amigos para aprender esos temas. Si tienes inteligencia lógico-matemática, intenta buscar patrones y lógica. ¿En qué se utiliza eso? ¿Cómo lo puede utilizar? Si puede llevarlo a la acción, pues mejor, pero es más adentrarse en el why, how, when, how much, how often y cosas así. Y ahora vamos con el tipo de inteligencia corporal kinestésica. Es lo de moverme entre habitaciones y tal y estudiar diferentes asignaturas en diferentes habitaciones que, o sea, también me movía. Entonces tiene algo de inteligencia corporal kinestésica. O también, por ejemplo, me iba a diferentes sitios fuera de casa para estudiar diferentes asignaturas. Yo recuerdo que me iba a un jardín que estaba en Woluwe Saint-Pierre, creo. Yo me iba a ese parque y estudiaba diferentes cosas en diferentes partes del parque. A veces si tenía un examen de 7 temas, pues me iba a un sitio donde había 7 árboles y le asignaba a cada árbol un tema diferente. Y entonces para estudiar o para recitar o para explicar un tema, pues me dirigía a un árbol en concreto. Y a veces la gente pasaba por... Bueno, eso ya es tema para otro vídeo. Es que a mí me da igual lo que la gente piensa en ese sentido. Puede no darme igual en otras circunstancias, pero yo es que en la calle puedo hacer lo que me da la gana. Entonces puedo hablar sola, puedo hablar con los árboles, abrazarlos, me da igual. Entonces muchas veces la gente pasaba al lado y me decía: oh, ¿para qué obra es? ¿Estás practicando para una obra? ¿Eres actriz? No sé qué. Y yo, porque hablaba así y tal, no sé cuál. Hablaba con este árbol, luego con ese otro árbol, luego le decía muchas gracias, adiós. Y la gente me pensaba que actuaba, pero bueno, que también podría ser. Yo estudio negocios, entonces igual si tú estás estudiando arte o teatro, pues puedes hacerlo también así. Pero eso, que me iba a diferentes sitios y me movía y hablaba con los árboles y todo eso. If you're allowed to and you can, puedes experimentar con todos los sentidos, sobre todo por ejemplo si estudias algo que tiene que ver con laboratorios, lo que sea, y you're allowed to go into your university lab or whatever, puedes experimentar con las manos, tal. También con la inteligencia artificial y todo eso también se puede hacer como a digital twin y hacer experimentos sin tener que ir a un lab, ¿sabes? Puedes hacer como una réplica digital de lo que estás intentando experimentar y ves lo que pasa si haces tal, si haces lo otro. También podrías tener la inteligencia interpersonal y en ese caso se te darían bien las conversaciones, la comunicación, las relaciones y el networking y you get it, right? Y en ese caso para estudiar podrías pues lo mismo, hablar con gente, explicarles las cosas, ser la pesada o el pesado que siempre está dando facts, ¿sabes? Hechos científicos, datos reales, datos fácticos, cosas así. También puedes unirte a un grupo de estudios o hacer vídeos en YouTube, porque si haces un vídeo explicando lo que acabas de aprender, estás enseñándote
y compartiendo información a la vez sin tener que ser, o sea, si la gente te busca en YouTube es porque realmente quiere saber más sobre esa materia. Lo que pasa es que no será interpersonal directly porque no hay ninguna persona así como tal, face a face, pero voilà. Inteligencia intrapersonal. Si tienes ese tipo de inteligencia, eso quiere decir que te entiendes y puedes gestionar tus emociones, tu mente, tu cuerpo también. Pero bueno, puedes usar mapas mentales, el palacio mental este que no sé si conoceréis, pero creas una especie de palace y guardas las cosas, o sea, como si fuera realmente un palacio físico y como si la información fuera algo físico. Pues imaginas que tema 1 de matemáticas que acabas de estudiar es este lápiz, vas en tu mente, entras por la puerta de tu palacio mental y vas a una habitación que la dedicas a matemáticas y vas al cajón de tema 1 y pones pues el lápiz, lo dejas ahí. Y el día que requieras recordar o recurrir a esa información, sabes cómo ir. Es muy efectivo y eficiente, puedes buscarlo en internet si quieres. También te puedes fijar objetivos de estudios y a las personas que tienen inteligencia intrapersonal les suele gustar estar en silencio, estudiar en silencio, entonces puedes buscar un sitio para estar a solas y estudiar tranquilamente o hablarte o explicarte, tal. Nos queda solo una inteligencia, un tipo de inteligencia que es la naturalista. Si tienes inteligencia naturalista puedes experimentar o estar al aire libre, en el campo, lo que sea, observar lo que está ocurriendo y relacionarlo de alguna manera con lo que estás estudiando, buscar casos reales en el mundo real y relacionarlo o conectarlo con lo que estás estudiando y así you take advantage of your naturalist intelligence. Pues yo creo que hemos llegado al final del vídeo. Sí, ajá. ¿Se puede tener más de una inteligencia? Sí. Simplemente hay que experimentar, hacer prueba y error. A veces hay alguna inteligencia que nos funciona mejor que otra, pero no quiere decir que la otra no es que no la tengamos, simplemente o hay que mejorarla, desarrollarla y tal, o se nos da un poco peor que las otras, pero podemos tenerlas también y dependiendo de la situación y de lo que estemos estudiando y de nuestro mood y tal, podemos sacar provecho de un tipo de inteligencia u otro. Bueno, pues eso, que prueba y error, siempre experimenta, no te compares, haz lo que quieras y voilà. Y hazme preguntas y suscríbete y me gusta. Ok, chao.